continuación vamos a explicar el teorema del residuo y del teorema del factor. Ambos teoremas se desprenden de uno muy importante, el teorema fundamental del álgebra. ¿Qué nos dice el teorema fundamental del álgebra? Pues es muy importante, pero muy sencillo de enunciar. Nos dice que cualquier polinomio de grado n tiene n raíces reales o complejas. En un curso de bachillerato solamente se tratan con raíces reales, puesto que el campo de los números complejos se conoce hasta un primer curso de álgebra superior en la universidad. Bueno, del teorema fundamental del álgebra se desprenden varios resultados, pero uno directo y muy sencillo es el siguiente: que si mi polinomio es de grado n, entonces, como yo sé que tiene n raíces reales, se tiene de manera inmediata que yo puedo expresar pues a mi función polinomial como producto de n factores lineales, donde cada factor es de la forma x menos alfa i, donde el alfa i viene siendo la raíz del polinomio. Si nosotros observamos en el siguiente ejemplo, tenemos un polinomio de grado 3. Por el teorema fundamental del álgebra, tendríamos o deberíamos de tener 3 raíces, ¿sale? Entonces, ¿cómo encontramos esas 3 raíces? Bueno, de nuestro curso de álgebra sabemos que procedemos a factorizar. Bueno, al ser un polinomio de grado 3 sin término independiente, todos tienen como factor a la x. Entonces, si yo les factorizo a la x, entonces me quedaría como segundo factor x cuadrada más 5x más 6. ¿Sale? Entonces, a este segundo polinomio de grado 2, yo lo puedo factorizar como producto de 2. ¿Sale? Porque es de grado 2, entonces puedo encontrar dos factores lineales. ¿Cómo lo hacíamos en álgebra? Bueno, nos fijábamos en el primer término y pensábamos en un término que multiplicado por él mismo nos diera x cuadrada. El único que hay es x, ya que x por x nos da x cuadrada. Luego me fijaba en el último término y decía, bueno, tengo que encontrar dos números que multiplicados me den 6, pero que sumados me den 5, el segundo. Entonces, de ahí vemos que los únicos dos números que satisfacen esas condiciones son 3 y 2, porque 3 por 2 son 6 y 3 más 2 son 5. Así es como encontrábamos la factorización de nuestro polinomio de grado 2. Entonces, ahora sí, podemos ver que mi polinomio original se factoriza en 3 factores lineales. De ahí podemos ver quiénes son las raíces de nuestro polinomio. Del primer factor tenemos que la raíz es 0, del segundo es la raíz menos 3 y del tercero la raíz es menos 2. Bueno, pero ahora sí, ¿qué nos dice el teorema del residuo? Para enunciarlo, recordemos ciertas cosas. Cuando yo llevo a cabo una división, hay varias partes en esa división. Al término que es dividido, recordemos que se le conoce como dividendo. Al término que divide, se le conoce como divisor. Al llevar a cabo nuestra división, obtenemos un resultado, el cual es conocido como cociente. Y muchas de las ocasiones obtenemos un residuo. Entonces, el teorema del residuo nos habla acerca del sobrante que nos queda después de realizar la división. Bueno, el teorema del residuo se enuncia de la siguiente forma. Nos dice que si yo tengo un polinomio p de x cualquiera, puede ser de cualquier grado, y tengo un polinomio q de la forma x menos alfa, esto es decir, tengo un polinomio de grado 1, entonces, si yo divido p entre q, el residuo de la división es igual a simplemente evaluar a la función polinomial p en el valor de alfa, ¿sí? ¿Quién es alfa? Pues observemos que es el término independiente con signo contrario de q, ¿sale? Entonces, vamos a hacer unas observaciones. Entonces, nuestras observaciones son las siguientes. Es muy importante, p puede ser cualquier polinomio. Q es necesariamente un polinomio de grado 1, es decir, debe de ser
un polinomio que tenga la forma x menos alfa. Por ejemplo, q de x puede ser x más 3, x menos 1 o simplemente x, ¿sale? Se cumple, ¿por qué? Pues porque todos son de grado 1 y el coeficiente principal es 1. Entonces, mientras q tenga esta forma, yo puedo aplicar el teorema del residuo. Bueno, el siguiente ejercicio nos dice que calculemos el residuo de dividir P entre Q. Observemos que podemos aplicar nuestro teorema del residuo puesto que Q es un polinomio de grado 1 con término con coeficiente principal 1, ¿sale? Entonces, recordemos, el residuo es lo que nos queda después de terminar con nuestra división. En este caso, del lado izquierdo les pongo la división hecha mediante el procedimiento de la división normal, ¿sale? Para quienes no recuerden cómo se hace la división, en la descripción del video voy a dejar el link a un video donde explico cómo se realiza la división entre dos polinomios, ¿sale? Entonces, si yo lo único que quiero es conocer el residuo de dividir dos polinomios, no es necesario que haga toda la división. Me basta, pues, con utilizar el teorema del residuo. Entonces, observemos. Puesto que q es x menos 2 a alfa, lo voy a tomar como el valor del término independiente, pero con signo contrario. Entonces, si yo tengo que q es x menos 2, alfa debe de ser más 2. ¿Sale? Entonces, ahora sí, como ya tengo a alfa, lo único que voy a hacer es, en el polinomio p, voy a sustituir a las x por el valor de alfa, es decir, por 2. Entonces, yo tengo que calcular p de alfa, que vale 2. Entonces tenía x a la cuarta menos 3 por x al cubo más 5 por x al cuadrado menos 2 por x menos 3. ¿Sale? Entonces yo voy a sustituir a alfa. ¿Sale? Entonces cambiamos. 2, 2, 2, 2 y 2 y procedo a hacer las cuentas. Jerarquía de operaciones. Primero elimino potencias. 2 a la cuarta es 2 por 2 por 2 por 2. Entonces es 16 menos 3 por 2 al cubo, que es 8, más 5 por 2 al cuadrado, que es 4. Y terminé con las potencias. Paso a hacer los productos. 16 menos 3 por 8 son 24, más 5 por 4 son 20, menos 2 por 2 son 4, menos 3. Entonces 16 menos 24 más 20 menos 4 menos 3, esto es igual a 5, ¿sale? Entonces si observamos, el residuo sí es igual a 5. Entonces, observemos que no fue necesario realizar toda la división. Si lo único que quiero conocer es el residuo, me basta con sustituir el valor de alfa en el polinomio p. Hacemos un segundo ejercicio. Ahora nos piden calcular el residuo de 3x al cubo más 2x cuadrada más 2x menos 3 si es dividido por q igual a x menos 3. Entonces, otra vez, aquí q es x menos 3, entonces alfa vale más 3. Entonces, sustituimos p por 3x cúbica más 2 por 2x cuadrada más 2 por x menos 3. Entonces sustituyo, me queda 3, 3, 3 y 3. Entonces tengo 3 por 3 al cubo, es 3 por 3, 9 por 3, 27, más 2 por 3 al cuadrado es 9, más 2 por 3 menos 3. Entonces 3 por 27 son 81, más 2 por 9 son 18, más 2 por 3 son 6, menos 3.
18, entonces ya procedemos a hacer la suma. 81 más 18 más 6 menos 3, eso es igual a 102. Entonces verificamos y observamos que el residuo coincide. Lo que también podemos ver, pues, que de la utilidad del teorema del residuo me ayuda a ver si mi división fue correcta. ¿Sale? Si coinciden los dos residuos, entonces, si yo hice la división larga, puedo verificar si esta es correcta o no. Un último ejemplo del teorema del residuo. Ahora, quiero calcular el residuo de la división del polinomio 3x al cubo más 2x cuadrada más 2x menos 3 entre q de x. Si se fijan, aquí q de x solamente es igual a x. Y ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿y alfa? Bueno, es que x es lo mismo que x más 0. Entonces quiere decir que aquí alfa vale 0. Entonces otra vez procedo a sustituir. En vez de las x, las voy a cambiar por 0. Entonces tendría 3 por x al cubo más 2 por x al cuadrado más 2 por x menos 3. Entonces sustituimos el valor de alfa. Entonces 0 al cubo es 0, por 3 0, entonces este se hace 0, este se hace 0, este se hace 0, y me queda pues que P evaluado en 0 es igual a menos 3. Entonces otra vez se verifica que el residuo coincide, por lo tanto mi división está correcta. Bueno, ahora, ¿qué nos dice el teorema del factor? Bueno, el teorema del factor nos habla pues de cómo encontrar o de cómo verificar si me dan un polinomio q de la forma x menos alfa, si es o no factor de un polinomio p. ¿Sale? Recordemos que los factores son cada uno de estos términos en los que yo puedo expresar a un polinomio p, gracias al teorema fundamental del álgebra. Bueno, el teorema del factor nos dice que si yo tengo un polinomio p de cualquier grado, va a tener el polinomio q de la forma x menos alfa como factor si y solamente si el residuo de la división es igual a 0. ¿Sale? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, quiere decir que si a mí me dan, por ejemplo, cualquier polinomio, por ejemplo, 3x cuadrada más 2x menos 5, y me dan a otro polinomio q de x igual a x más 2, y me preguntan si a p lo puedo expresar como x más 2 por otro factor, entonces, donde este factor no sé quién sea, entonces me basta para saber si este o no es factor, evaluar a mi polinomio p, en este caso en el valor de alfa. De aquí yo tengo que alfa es menos 2, entonces tengo que evaluar el menos 2 y verificar. Si este me da 0, entonces sí es factor. Pero si no da 0, entonces no es factor. ¿Sale? Entonces vamos a ejemplificarlo. Me dice, verifica si q es factor de p. Entonces yo tengo que p es x al cubo menos 6x cuadrada menos 7x más 60, y me están preguntando si q es o no factor de p, donde q es x menos 4. Entonces otra vez, observemos aquí, alfa es más 4. Es este término, pero con signo contrario. Entonces voy a proceder a evaluar. P de 4 es igual a 4 al cubo menos 6 por 4 al cuadrado menos 7 por 4 más 60. Entonces 4 al cubo es 64 menos 6. 4 al cuadrado es 16 menos 7 por 4 son 28 más 60. Entonces tengo 64 menos 6 por 16 son 96 menos 28 más 60. Entonces aquí procedo y sumo primero estos 64 más 60 son 124. Y luego los negativos. Menos 96 menos 28 me dan menos 124. Entonces aquí el residuo es 0.
Entonces, como el residuo es 0, podemos concluir que Q de X es factor. ¿Sale? Entonces, quiere decir pues que P lo puedo escribir como X menos 4 por otro polinomio R de X, ¿sale? Donde R de X pues se puede encontrar haciendo la división P entre Q. Siguiente ejemplo. Ahora verifiquemos si el polinomio X más 2 es factor de P. Ahora otra vez aquí. Alfa vale menos 2. Entonces sustituimos P en menos 2 y nos queda menos 2 al cubo más 2 por menos 2 al cuadrado menos 7 por menos 2 más 6. Esto es igual a menos 8 más 2 por 4 menos 7 por menos 2 más 6. Hacemos las multiplicaciones. Más 14 más 6. Entonces, menos 8 más 8, 0. 14 más 6, 6, 20. Entonces, observemos que el residuo no es 0. Por lo tanto, no es factor.